Jesús, yo puedo ver tu amor y tu poder. Te quiero aquí dentro de mí como tuyo quiero ser. Esto pasará, mas tú nunca fallarás. Confío en ti hasta el fin, sé que siempre me amarás. Tu amor permanecerá. Amor, gozo y paz me das. Si en algo puedo yo confiar, es que tu amor permanecerá. Yo trato de cambiar. Sin ti yo no puedo andar. La paz que das nunca jamás podré yo reemplazar. Tu amor permanecerá. Amor, gozo y paz me das. Si en algo puedo yo confiar, es que tu amor permanecerá. Cuando caigo, cuando estoy en los pasos donde voy, tu amor está siempre aquí. Oh, y en la tribulación tú me das tu salvación. Tu amor está y no me dejará. Tu amor permanecerá. Amor, gozo y paz me das. Sin algo puedo yo confiar, es que tu amor permanecerá. Yo sé que me vas a amar por siempre, por siempre. Buen día, queridos amigos, ¿cómo están? Es un gusto poder estar de vuelta con ustedes. Ahora, justo por inconvenientes, por quizás momentos que no pudimos planificar bien, tiempos, contratiempos, no nos está acompañando Beto, como siempre ustedes pueden ver. Pero estamos fieles, persistentes, sí, no vamos a dejar nunca de hacer escuelas sabáticas con ustedes, así de manera online, por Zoom, transmitiendo en vivo.
Estamos con el Pastor Iván como siempre y queremos una vez más compartir juntos, meditar en lo que fue esta escuela sabática para el 29 de agosto. ¿Sí? Ya casi estamos pasando uno de los primeros meses de mitad de año. Hay algo llamativo en esta lección de escuela sabática que presenta una palabra importante, ¿sí, no, Pastor Iván? Si concuerda también conmigo, que es el tema de la actitud, ¿sí? Creo que más que nada esta lección es un tinte más que nada positiva, un tanto que aplica y da cuestiones a una actitud ganadora. Pero antes que nada, ¿cómo está Pastor Iván? ¿Todo bien? Muy feliz sábado para todos. Un abrazo, Tomás, allí a la distancia, y también a todos los hermanos, amigos que nos escuchan todos los sábados desde diferentes lugares. Así que y hoy contento por poder compartir este repaso de la lección de la escuela sabática, donde es muy positiva y es muy práctica para cada uno de nosotros. Muy bien. Vemos que en este primer desarrollo, introducción de la lección de escuela sabática, confírmeme, Pastor, si estamos pudiendo ver la diapositiva. ¿Se ve? Perfecto. Buenísimo. Muy bien. Como dice ahí la pregunta, ¿no? ¿Cómo desarrollar una actitud ganadora en la hora de predicar la palabra? Podemos llegar a decir que quizás en esta lección podemos encontrar algunas técnicas, algunos consejos de cómo poder ganar almas, de cómo poder presenciar y establecer el primer contacto, el uno a uno, con las personas que quieren aprender, que quieren conocer del amor de Dios. Vamos a ver algunas razones, algunas cuestiones muy lindas, que aquí con el Pastor Iván vamos a ir haciendo uno y uno. Una de ellas, la primera, es buscar los corazones receptivos. ¿Sí? ¿A qué nos queremos referir con esto? Es importante, queridos amigos, que a la hora de predicar el Evangelio, a la hora de llevar el mensaje a otras personas, nosotros podemos diferenciar a aquellas personas que realmente necesitan y quieren, ¿verdad? Quieren y tienen esa necesidad de parte de Dios. La segunda es hablando palabras de felicitación, o sea, felicitar a la persona, ¿sí? Elogiarla. Esto es, muchos para los que conocen o escucharon alguna vez hablar de este ministerio, más o menos algunas técnicas que podemos llegar a tener, como a veces nos enseñan, el que quizás alguna vez lo hizo, de colportaje, ¿no, Pastor? Esto de halagar a la persona, de poder decirle qué cosas lindas tiene, y vemos que también, no vendiendo nada, o quizás sí, quizás vendiéndole una verdad gratis, podemos llegarlo a decir incluso de esa manera, nosotros llegamos a persuadir con el Espíritu Santo a las personas con estos ítems, argumentos y características. El tercer motivo es resaltar el tema positivo, ¿sí? Resaltar siempre lo positivo, tener una mente positiva y transmitir algo positivo también para las demás personas. Y los dos últimos son aceptar a cualquier persona, diría yo, no solamente a personas, sino a cualquier persona, y sobre todo, la última, pero la más importante, enseñar con amor. Entonces, Pastor Iván, ahora en esto que nosotros charlamos hace un ratito en el resumen, recién hace segunditos, de buscar los corazones receptivos, ¿de qué manera nosotros podemos acercarnos? ¿Cuáles serían los consejos? Y cuáles serían también los consejos de parte de Dios que se encuentran en su palabra. Muy bien. Así nosotros en la Biblia, en las Escrituras, tomamos como nuestro gran ejemplo al Señor Jesús. Allí Jesús, como ilustran los diferentes relatos, él usó diferentes estrategias. Como dijo Tomás, podríamos ser técnicas, diferentes maneras de abordar a las personas según sus necesidades para llevarle y mostrarle una verdad. Y que en estos tiempos nosotros también estamos interesados en llevar una verdad, en llevar un mensaje a diferentes personas, en diferentes lugares y en diferentes circunstancias. Y la lección nos presenta, hablando de buscando corazones receptivos, de dos casos
muy trascendental y muy importante. Allí, en primer lugar, nosotros tenemos que saber un poquito el contexto bíblico del Israel de la Biblia y sobre todo su relación con otros pueblos vecinos, y especialmente con los samaritanos. Bueno, vuelvo a recalcar esto. Recuerden quién eran los samaritanos. Los samaritanos no tenían empatía con el pueblo de Israel. Los israelitas, mejor dicho, rechazaban a los samaritanos. Si recordamos en el Antiguo Testamento, después del éxodo, de volver a reconstruir Jerusalén, allí con Esdras, con Nehemías, allí los samaritanos, hubo un cisma, digamos, hubo una separación. Y ellos llegaron un momento y comenzaron a adorar a Dios en otro monte, a su forma y a su manera, al punto que teológicamente había mucha discrepancia, culturalmente también. Entonces, era una ofensa pasar a veces, muchas veces, ya lo leíamos y lo estudiamos en otras lecciones, por lugares de Samaria. Pero así Jesús tuvo un contacto con una persona, con una mujer samaritana. Y así es interesante que cuando Jesús se acerca a esta mujer samaritana, y ahí tenemos el diálogo en la Biblia, en San Juan 4, 27 al 30, la forma como él encuentra un corazón receptivo en esa mujer. Es interesante que ella después va y comenta en su aldea, en su región, todas las verdades que Jesús le había manifestado y le había dicho a esta mujer samaritana, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lección, estimados amigos, que aprendemos aquí? Por más que a veces puede haber lugares difíciles, o a veces hay ciertos choques culturales o de clases, o a veces hay cierto estigma hacia un grupo de personas, Jesús jamás vio eso como un impedimento para llevar el Evangelio. Esto es algo que nosotros lo aprendemos del Señor Jesús, ¿no? Jesús sembró la semilla en el corazón de esta mujer, cuando le manifestó muchas verdades, y esta mujer, después por el relato, vimos cuando Jesús pasó nuevamente por esa zona tiempo después, ya los corazones estaban más abiertos. Es decir, que el trabajo misionero que a veces uno quiere hacer en los lugares que pueden ser difíciles, si lo hacemos de otra forma, de otra manera, con una persona de ese lugar, luego esa persona abre las puertas para llevar las verdades que nosotros tenemos para este tiempo, ¿no? Por eso ahí se recalca que cuando Jesús salió, dice, de Galilea, le era necesario, en el versículo de Juan 4, 3 y 4, pasar por Samaria. Es decir, que el Espíritu Santo guió a Jesús a encontrarse junto al paso de Jacob con esta mujer samaritana. Qué bueno, pastor. Me llama la atención, pastor Iván, en el sentido de lo que usted se refiere a que era necesario. Y muchas veces cuando hablamos de corazones receptivos, así como decía usted, este contraste en samaritanos, judíos, del cual había, a veces nosotros también, quizás con una presunción propia, sin la dirección de Dios, elegimos y catalogamos quién puede recibir el Evangelio, ¿no? En algo quizás un poco negativo de nuestra parte. No porque fulanito tal, no porque fulanito no merece esto, no porque menganito, mirá que él se vestirá de tal manera, querrá o no recibir lo que tengo que decirle de parte de Dios. Y muchas veces nos olvidamos y ponemos estereotipos a cuestiones que a veces son propias. Y me llama la atención también otro punto interesante de querer remarcar y recalcar, así como usted decía, la parte de Jesús. Todas estas lecciones, si ustedes se fijaron, queridos amigos, hay un denominador común. El ejemplo de Jesús, siempre, predicando la palabra, siendo ejemplo, pudiendo ministrar como Jesús ministraba,
Y también vemos que en este ejemplo de buscar corazones receptivos, Jesús fue nuestro modelo número 1. Pasando a la siguiente imagen, en la siguiente diapositiva, podemos encontrar otro aporte y otra, podemos llegar a decirlo así, ¿no, pastor? Otra estrategia para ganar personas para el Evangelio. El pastor Iván había hablado recién de buscar corazones receptivos, buscar personas que realmente puedan entender y comprender y aceptar en su vida el amor de Dios. En Marcos 14:8, nosotros vemos un claro ejemplo de felicitación, ¿sí? De felicitar la palabra, ¿sí? Felicitar a aquellas personas que realmente son sinceras y buscan a Dios de verdad. Dice así Marcos 14:8. Está hecho lo que podía, porque se ha anticipado ungir mi cuerpo para la sepultura. ¿De qué está hablando acá Marcos? Está hablando acerca de este famoso incidente, ¿sí? De María Magdalena, cuando unge los pies de Jesús, ¿sí? Cuando unge los pies de Jesús con este perfume caro, y vemos ahí el claro ejemplo de lo que nos referíamos recién, de estereotipo, ¿sí? Porque los discípulos le decían, pero ¿cómo esa chica pecadora va a gastar tanto dinero por algo quizás insignificante, ¿no? Por algo que no valía la pena, como quizás para ellos significaba ungir los pies del maestro. Entonces esta actitud de María Magdalena, nosotros vemos que también marca un antes y un después en el ministerio de Jesús y en el ejemplo que nosotros debemos recibir. Dice lo siguiente, segundo párrafo de nuestra diapositiva. Por el contrario, este incidente, ¿sí? Esta anécdota de María Magdalena con Jesús, simboliza, podemos llegar a decir, unas palabras de felicitación reafirmará a la persona y le ayudará a que su fe se desarrolle y crezca. Y nos podemos preguntar nosotros, pero Jesús no necesitaba desarrollar su fe, ¿o sí? Y no necesitaba crecer espiritualmente. Recordemos también una parte importante de la vida de Jesús, es que Él también era humano, ¿sí? Él también tenía dificultades, tentaciones, ¿sí? Pero nunca pecó. A diferencia de este incidente, llevándolo a la vida personal y comparándolo con otras personas también iguales a nosotros, es necesario y preciso, queridos amigos y hermanos, de que nuestro corazón sea sincero a la hora de dar esa palabra de aliento, a la hora de dar esa felicitación, esa opinión optimista, podríamos decirlo así de esa manera, para ser receptivos. Aquí dice en Mateo también 15, 21 al 28, que el relato de esta mujer cananea, que acudió Jesús con un pedido insistente, ¿sí? Negándose a aceptar un no como respuesta, vemos la gratitud de Jesús, ¿sí? Esta mujer que en los capítulos de Mateo 15, 21 al 28, que también charlaba el pastor hace un ratito, no quería aceptar un no como respuesta, ¿sí? Acá dice que Jesús la felicitó delante incluso de sus discípulos, ¿sí? Por dar un gran paso de fe. Por su fe. Exactamente, eso es lo que marca la diferencia. Si hay algún hermano que se está acercando a los pies de Jesús, algún amigo, algún conocido, jamás ser piedra de tropiezo y hablar de manera negativa. Yo escuchaba algunas veces en algunos lugares hermanos, ¿no? Con hermanitos nuevos de iglesia que están recién transcurriendo por este camino de la fe, diciéndole, usted hermano, ¿sí? Palabras más o menos textuales, así muy parafraseado de él, usted hermano no tiene que hablar demasiado en la escuela sabática, porque mis años de experiencia, yo llevo 24 años en la iglesia, son más que suficientes para decir lo que yo creo conveniente. Claro. ¿Verdad? Es muy drástico esa forma de manifestarse. Exacto. Muy chocante. Exacto. Jesús, entonces, en el caso que Tomás estás presentando, fíjense que Jesús siempre veía cómo las personas podrían llegar a ser algo bueno que ellos podrían ser luego cuando aceptaban, digamos, cuando estaban ahí en las entrevistas, ¿no? Uh-huh. Fíjense el versículo que veíamos al principio de Marcos 14:8, y con esto terminamos. Todo el tiempo Jesús sacaba algo positivo de las acciones de las personas que eran criticadas, ¿sí? Por ejemplo, el caso de María, cuando la critican por ese acontecimiento, ese gastadero de plata, Jesús le dice,
de perfume. Esta se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura, como algo digno, ¿no? Como algo que realmente era valioso para Jesús, lo que ella estaba haciendo. Entonces, pasamos a la parte siguiente, Pastor Iván, muy relacionada a lo que veíamos recién, felicitando a las personas por sus acciones, ahora resaltando lo positivo. Siguiendo con la temática de esta semana, que es sobre la importancia de desarrollar una actitud ganadora, otro aspecto interesante es resaltar lo positivo, o en el folleto sería la verdad presentada con amor. Hay algo que nosotros tenemos que aprender todos, es por supuesto el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que Él siempre presentaba, digamos, la verdad con mucho amor. ¿Qué quiere decir esto? Que la amistad por sí sola no gana a las personas para Cristo. Es posible que muchas veces tenemos muchos amigos, que a veces queremos estar con ellos, disfrutar, estar los unos con los otros, pero si nunca les decimos lo que Jesús significa para nosotros y cómo Jesús cambió nuestra vida, nuestra amistad puede marcar poca diferencia para la eternidad. Nosotros no solamente tenemos el caso de Jesús cuando Él trataba con las otras personas, sino también tenemos el ejemplo de los discípulos, sobre todo del apóstol Pablo. Pablo fue un gran evangelista. El apóstol nos hace recordar que nosotros tenemos que decir la verdad en amor. Y a veces nuestros lazos de amistad se crean cuando estamos de acuerdo con la gente, tanto como sea posible. A veces también demostramos aceptación y las complementamos cuando es apropiado, por supuesto. Entonces es muy importante que tengamos el hábito de buscar lo bueno en las personas en vez de los malos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que nosotros mismos tenemos prejuicio y no queremos llevar el evangelio o no queremos hablarle a alguien porque es una persona que la consideramos irrecuperable, difícil que se enderece? Pero recuerden de que nosotros tenemos el caso de Jesús y de los discípulos, que ellos extendieron el evangelio a todas las personas. Y hablando justamente de Pablo, nosotros tenemos la preocupación que él tenía de las iglesias que él levantaba y luego cuando él se iba. Sobre todo allí en Tesalonicense 1 al 4, allí tenemos cómo el apóstol elogia, resalta lo positivo de esa iglesia que no la veía hace mucho tiempo, resalta su fe, cómo ellos están en la gracia y en la paz, resalta el trabajo, la constancia y sobre todo les dice que son elegidos por Dios. Entonces el propósito de Pablo al escribir sus cartas a las diferentes iglesias también era de animar y fortalecerlas, aunque a veces tenía que reprender medio fuerte, reprender el error, pero no lo hacía sin antes resaltar lo positivo que veía en la iglesia y en los hermanos que las componían, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengamos el hábito siempre de buscar los buenos en las personas, las cosas buenas. Bueno, Pastor Iván, en esta parte de la lección, en aceptando a las personas, como veníamos diciendo recién, que tenemos que resaltar los positivos de ellas, tenemos que felicitarlos cuando hacen alguna acción o cuando ellos se involucran en alguna situación donde hacen bien las cosas. También debemos recordar que una de las cosas importantes es aceptarlos como Jesús los aceptó, indiferentemente de qué género, sexo, religión, color, índole, lugar, ubicación, donde esa persona, sea lo que sea, haga lo que haga, Cristo la acepta igual. Nosotros debemos hacer lo mismo.
aceptar a las personas como Cristo la aceptó. Y aquí en la diapositiva nosotros vemos que nos hace una pregunta. ¿Quién nos conoce mejor que Cristo? ¿Quién conoce nuestro corazón? ¿Quién conoce su corazón, querido hermano que está del otro lado, para poder decir este sí, este no, aquel sí, aquel no porque tiene tal color, aquel no porque es anciano, aquel no porque es niño? Y así podríamos seguir con una lista de cosas o adjetivos calificativos de manera negativa hacia el otro. Recordemos también, Pastor Iván, los que nos están escuchando, de que nosotros no tenemos que hacer ningún mérito. ¿Para qué? Para aceptar la bondad de Cristo y también para ser, podemos inventar una palabra, aceptadores de las demás personas o aceptar a las otras personas cuando quieren venir a los pies de Cristo y cuando nosotros también les presentamos el Evangelio. Ahora la pregunta reflexiva para nosotros mismos, para poder entender. ¿No deberíamos tener la misma actitud que tuvo Cristo con las personas? Para pensar. Continuando con esto, debemos aceptar a las personas, dice aquí la diapositiva, no por lo buenas o malas que sean, lo que veníamos charlando recién, ¿no? Esto negativo o positivo que la persona tenga, sino aceptarla porque Cristo nos acepta y nos aceptó a nosotros. Hay un versículo que dice, nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Entonces, en eso se basa la vida del cristiano, en poder también aceptar a las personas indiferentemente cualquier que sea la característica que aquellas personas o persona tenga. Recuerden que siempre una actitud de aceptación y amor hacia las demás personas abre corazones, genera confianza, puede cambiar incluso los planes que la persona o que yo tenga con ella. Otro tópico que la lección nos presenta es enseñar con amor o presentar, digamos, la verdad con mucho amor. Jesús no dejó de presentar la verdad por amor, es decir, bueno, me da pena decirle estas cosas. No, Él siempre, el amor busca lo mejor para el otro, y Él lo hizo así. Y no hay conflicto entre el amor y la verdad. Es decir, yo no tengo que callar lo que sé y lo que tengo que decirle a la otra persona si considero a la luz de la Biblia el error, la equivocación o cómo traerla nuevamente a los pies de Cristo. Pero tampoco caer en la actitud que en la época de Jesús y también hasta el día de hoy en algunos lugares se mantiene ese espíritu de condenación, ese espíritu de fariseos. Todos recordamos de que cuando Jesús enseñaba, sus palabras, su forma era diferente a lo de los escribas y fariseos de la época de Jesús, porque esos hombres, los fariseos, eran muy legalistas y habían perdido el centro que era Jesús, habían perdido el centro que era el amor de presentar, digamos, las cosas con alegría, con gozo, con entusiasmo. Por eso es que muchas personas, dice la Biblia, que se acercaban a Jesús por la forma como Él enseñaba, como Él predicaba. Entonces, debemos recordar que la verdad sin amor conduce a un legalismo. Una verdad sin amor conduce a veces a un sentimentalismo tolerante, sin sustancia, dejando muchas veces a la persona a la deriva en un mar de incertidumbre, ¿no? Pero si la verdad se enseña con amor, enternece, subyaga el corazón y conduce a una relación salvadora a Jesús, como dice acá la placa, ¿no? Por eso, estimados amigos, quienes nos están mirando y escuchando, también tenemos que estar preparados para defender aquello en que creemos. O sea, nosotros debemos presentar defensa, como dice el apóstol Pedro, 1 de Pedro 3:15, con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Es decir, nosotros necesitamos saber lo que creemos, por qué lo creemos
y poder explicar en lo que creemos y por qué. Y entonces eso lo tenemos que complementar con el amor. Tengamos siempre, por ejemplo, como estamos repitiendo, nuestro ejemplo que Jesús, con amor, decía la verdad, con humildad, con comprensión de las grandezas de los temas en juego, Él podía explicar y defender también su fe y defender también nuestra fe, ¿no? En las cartas de Pablo tenemos muchos ejemplos de cómo él estimulaba y animaba, sobre todo a Timoteo, cuando él le decía allí en 2 Timoteo 4:2, predica la palabra, mantente dispuesto a tiempo, fuera de tiempo, convence, reprende, exhorta con toda paciencia y enseñanza. Entonces, para esto, nosotros tenemos que pedir siempre, hermanos, al Espíritu Santo que nos conduzca a las personas con corazón receptivo, que resaltemos lo bueno que veamos en ellas, que las aceptemos sin criticarlas y les enseñemos con amor. Por eso vuelvo a repetir lo que dice 1 de Pedro 3, también 15 al 16. Estar siempre preparado para responder a todo el que os pida razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con gentileza y respeto. Acá en este versículo de esta placa al final tenemos tantas cosas para aprender, tantas cosas para innovar en nuestras vidas al momento de charlar y hablar con los demás, que seguramente alguna semilla vamos a dejar en esos corazones. Pasando también a la última parte, querido Pastor Iván, y también amigos que nos están escuchando del otro lado, hay una cita muy linda de Elena de White, ¿sí? En discurso, el discurso maestro de Jesucristo, en la página 65, ¿sí? Uno de los libros que yo personalmente considero más importantes de todo, no solo porque lo escribió Elena de White o porque también fue con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo, sino porque en ese libro uno encuentra las tácticas, podemos decirlo, las formas, las virtudes, las características y los tips de cómo Jesús utilizaba esto del discurso para poder llegar y tocar los corazones de las personas. Dice lo siguiente la frase: cuando nuestro carácter no conocía el amor y éramos aborrecibles, y nos aborrecíamos unos a otros, o sea, esto quiere decir de que aún en el momento más bajo del hombre, aún en el momento en que usted y yo no nos queríamos, usted no lo quería al vecino, como forma de ejemplo, ¿no? Nuestro Padre Celestial tuvo compasión de nosotros. Y sigue diciendo, si recibimos su amor, nos hará igualmente tiernos y bondadosos, no solo con quienes nos agradan. Y hay que entender esto, a veces el ser humano es tan egoísta que incluso solamente puede perdonar y amar a las personas que son de su índole personal, de su círculo, ¿sí? Su hijo, su padre, su madre, algún familiar, algún pariente. Pero cuando es el prójimo, ahí es como que cuesta más, ¿no? Cuesta un poco más, la persona tiene que romper con otros estereotipos y barreras que lo llevan a querer perdonar. Entonces, volviendo a la frase, no solo con quienes nos agradan, o sea, el ser humano, con la ayuda de Dios, si recibimos el amor de Él, no solo vamos a volvernos tiernos y bondadosos con los que nos agradan, sino que también con los más defectuosos, ¿sí? Con los más defectuosos, errantes y pecaminosos seres humanos, y con incluso nosotros también. Aún los pecadores cuyos corazones no estén herméticamente cerrados al Espíritu de Dios, responden a la bondad. Así como pueden responder al odio con el odio, también corresponderán el amor con el amor. Solamente el Espíritu de Dios devuelve el amor por odio. Y esto es algo importante, es algo que solamente viene de Dios. Responder amor por odio, ¿sí? Si alguien me lastima, automáticamente lo que yo tiendo a hacer es reaccionar de la misma manera. En cambio, aquí lo que la hermana Elena de White, inspirada por Dios, lo que aquí nos está diciendo
es que el ser se vuelve bondadoso. Usted y yo nos podemos volver bondadosos si recibimos el Espíritu Santo de Dios. Dice lo siguiente: el ser bondadoso con los ingratos y malos, el hacer lo bueno sin esperar recompensa, es la insignia de la realeza del cielo, la señal segura mediante la cual los hijos del Altísimo revelan su elevada vocación. Para finalizar ya y poder despedirme de los hermanos, quisiera enviar un saludo a todos los hermanos que nos escuchan sábado tras sábado y miran aquí el canal de Tomás, donde se puede explicar y comentar brevemente la lección de la escuela sabática. A los hermanos de mi distrito aquí en San Justo, al norte de Santa Fe, a los hermanos que también están allí en la iglesia de Saralegui, de Colonia Silva, de Beri Pintado, de la iglesia de San Javier, Colonia Macías, Saladero Cabal, y los hermanos que están dispersos en diferentes colonias aquí del distrito, ¿no? Es una alegría poder compartir todos los sábados con ustedes, poder transmitir estas pequeñas verdades y que el Señor los bendiga a todos y también a nuestros seres queridos, cercanos, familiares que nos escuchan de diferentes puntos del país. Que Dios los bendiga a todos y que tengan siempre un buen sábado y que sean guiados por el Señor para encontrar el camino correcto y poder hacer siempre su voluntad. Que Dios los bendiga.